Lo primero que recuerdo es la voz de mi hermana, firme y serena, diciéndole a alguien que no iba a volver, que mi mente ya no estaba y que mi cuerpo no tardaría en seguirla. Yo yacía en una cama del Hospital General de Guadalajara, muda e inmóvil, incapaz de moverme, de parpadear, de gritar, pero podía oírlo todo. Ellos pensaban que estaba inconsciente. Se equivocaban. Me llamo Carmen. Tengo 74 años. Fui enfermera durante casi 50 años. Crié a 2 hijos. Perdí a uno. Acompañé a mi esposo en enfermedades, traslados, deudas y ese tipo de problemas que no se mencionan en la sobremesa. Y hoy estoy aquí para admitir algo que nunca pensé que diría. Mientras yo estaba en coma, mi hermana tomó mi vida y nadie la detuvo. Todo comenzó con un derrame. Un instante estaba alcanzando la tetera. Al siguiente, caí al suelo. Desperté dentro de mi cuerpo, pero sin poder moverlo. Escuchaba a los médicos, los sonidos de las máquinas, las palabras hemorragia severa y respuesta mínima. Escuché llorar a Ernesto una sola vez y luego no más. Yo no podía hablar, no podía hacerles saber que todavía estaba ahí. Y entonces llegó Teresa. Entró a la unidad de cuidados intensivos como si fuera su casa, saludando con una risa ligera, tocándolo todo, hablándole a todos. Sentí el cambio en el aire apenas puso un pie en la sala. Esa calidez falsa que siempre había usado como perfume. Me besó en la mejilla y susurró algo terrible. Pobrecita Carmen, nunca supiste soltar. La escuché decirle al médico que no había instrucciones previas. Sí las había. Estaban en el cajón de la cocina junto al manual del horno, pero ella dijo lo contrario. Aseguró que yo no querría vivir así y luego, en voz baja, añadió, mi cuñado merece seguir adelante. Esperé, recé, no por un milagro, sino por una sola oportunidad de regresar, de abrir la boca, de mirarla a los ojos y decirle que seguía aquí. Pero no podía, aún no. Así que escuché, memoricé. Me mantuve callada mientras ella reorganizaba todo a mi alrededor como si yo ya estuviera muerta. Teresa siempre fue la menor, la bonita, la caprichosa, la que nunca aprendió a hacerse cargo de sus propios errores. Nuestra madre solía decir que era especial, una forma elegante de describir el rastro de caos que dejaba a su paso. Novios rotos, trabajos abandonados, deudas que alguien más terminaba pagando. Teresa nunca se quedaba lo suficiente en un solo lugar como para enfrentar consecuencias. Y cuando las cosas se le desmoronaban, cuando la dejaban, la despedían o acababa sola y flaca en algún cuartito de renta sin gas ni luz, venía a mí y yo la recibía. Yo era la hermana mayor, la que tenía un sueldo fijo, una cuenta de ahorros, un coche confiable. Le presté dinero, le pagué la renta, le llené el refrigerador, la dejé dormir en mi sofá más veces de las que puedo recordar, y siempre ella decía gracias como si fuera un trámite, como si me hiciera un favor aceptando mi ayuda. Después se iba sin avisar y no sabía de ella hasta que volvía a necesitar algo. Ernesto nunca confió en ella. Desde el principio le pareció falsa. Decía que sonreía demasiado fácil y que esa sonrisa nunca le llegaba a los ojos. Pero yo la defendía. Le decía que era familia, que uno no elige la sangre, que a veces hay que cargar
con los que no saben caminar solos. Ahora me pregunto si Teresa recordó todos esos favores cuando entró a la sala de hospital, si sintió, aunque fuera una punzada de culpa al empezar a tomar lo que era mío, o si, como siempre, pensó que finalmente estaba recibiendo lo que le correspondía. Porque Teresa nunca toma sin convencerse primero de que lo merece. Las enfermeras empezaron a tratar a Teresa como si fuera mi única pariente. Ella les llevaba pan dulce por las mañanas, les elogiaba los uniformes, les decía que siempre había sido yo muy independiente, pero que ya era hora de que alguien se hiciera cargo. Lo decía con una risita suave, como si yo fuera un gato callejero que por fin había decidido adoptar, y Ernesto, mi pobre Ernesto, estaba demasiado roto para notarlo. Se sentaba junto a mi cama con la mirada vacía, como si viera un accidente al que no podía cerrar los ojos. Teresa se le enroscó como bufanda, le alisaba la camisa, le rellenaba el termo con café, le susurraba que tenía que cuidar de sí mismo, que yo no querría verlo sufrir. La escuché una noche, cuando la habitación estaba oscura y solo brillaban las máquinas. «No tienes que pasar por esto solo», murmuró. «Estoy contigo, siempre voy a estar contigo». Y él no dijo que no. Empezaron a irse juntos del hospital, a volver juntos. Las enfermeras al principio pensaban que ella era su hermana, luego dejaron de asumir. Un día, una de ellas se refirió a Teresa como la señora Mendoza. Yo escuché y ardí por dentro. Cuando salí del centro de rehabilitación, apenas llevaba una maletita con ropa y un sobre con los papeles del alta. Mi mano temblaba al firmar, pero mi mente estaba despejada. Esperaba a Ernesto. Esperaba flores, tal vez un cartelito hecho por nuestros nietos, como los que hacíamos para dar la bienvenida cuando volvían del colegio. Pero fue Teresa quien llegó, en mi coche, se bajó con mi abrigo, me saludó como si fuéramos amigas, y cuando me abrazó, olía a mi champú. «Bienvenida a casa», dijo alegre. «Te lo dejamos todo bien cómodo». Nosotras. Esa palabra resonó más que cualquier otra. Durante el trayecto no hablamos mucho. Pregunté por Ernesto. Me dijo que estaba descansando, que había estado muy estresado. La vi apretar el volante como si fuera parte de una obra, ensayado todo. Su voz sonaba ligera, pero los ojos no se apartaban del camino. Al llegar, vi plantas nuevas en la entrada. El columpio del porche ya no estaba. Las cortinas eran distintas. No dije nada. Adentro, los muebles estaban en otras posiciones, las paredes pintadas, las cosas de Teresa por todos lados, sus zapatos junto a la puerta, su taza en la mesa, su bata en el respaldo de mi sillón. Ernesto apareció arriba de las escaleras. No bajó de inmediato. Cuando lo hizo, me besó la frente como si yo fuera una tía lejana. «¿Te ves mejor?», dijo con voz ronca. «Nos da gusto tenerte de vuelta». «Nos da gusto», sonreí, pero por dentro algo se tensó. Ocurrió en la cocina. Yo estaba sentada con una taza entre las manos, una que Teresa me había pasado, la misma que antes decía mejor enfermera del año y ahora estaba despintada. Ernesto estaba de pie frente a la barra, las manos apoyadas con firmeza. No me miraba. «No fue algo que planeamos», dijo finalmente. «Simplemente pasó». Siguió hablando, tropezando con las palabras
como si las hubiera ensayado, pero olvidado las líneas. Dijo que Teresa había sido un consuelo, que todo era incierto, que nadie pensó que yo fuera a despertar, que tenía miedo, que se sintió solo, que todo se había dado muy rápido. No dijo que la amaba, no dijo que la había elegido, solo que ocurrió. Yo escuché, manteniendo el rostro neutro, como cuando les hablaba a las familias de mis pacientes, como cuando una hija se aferraba a decir que su madre no podía estar muriendo porque siempre había sido fuerte. Aprendí que el silencio hace que la gente hable más, no menos. Ernesto habló hasta que se le secó la garganta. Se sentó frente a mí. Finalmente me miró. Tenía los ojos enrojecidos. «Lo siento», susurró. «Te habías ido, Carmen. Pensamos que no volverías». Asentí. No lo perdoné. No grité. No le pregunté cuánto tiempo pasó antes de que Teresa se ocupara mi lado de la cama. Solo asentí y tomé otro sorbo de café, porque yo había vuelto. Y eso, ellos no lo esperaban. Teresa se acomodó en mi ausencia y aún más en mi presencia. Fingía deferencia, preguntándome dónde quería mis pantuflas, cómo prefería el té, pero no esperaba respuestas. Mi recámara olía distinto. Mis almohadas ya no estaban. Los cajones estaban ordenados de una forma que nunca habría elegido, pulcra pero impersonal, como en un hotel. Mis diarios, los que había escrito durante más de 20 años, habían desaparecido. Pregunté una vez, con suavidad, por ellos. Ella sonrió. ¿Esos cuadernos viejos? Pensé que eran hojas sueltas. Limpié un montón de cosas mientras estabas fuera. No te imaginas el polvo. Sentí cómo el aire se me escapaba del pecho, pero yo también sonreí y le agradecí el esfuerzo. Comenzó a sugerir cambios. Dijo que el baño de arriba era muy angosto, que deberíamos renovar la alacena, que tal vez era momento de considerar una residencia para adultos mayores. Por precaución, hablaba con los vecinos en sus caminatas, siempre con su sonrisa grande, diciéndoles que yo estaba mejorando, pero aún confundida. Uno incluso me preguntó con suavidad si lo reconocía. Por supuesto que lo reconocía. Yo había estado en su boda. Por las noches los oía hablar en voz baja desde el pasillo. A veces discutían, pero la mayoría de las veces no. Creo que Ernesto hizo un trato con ella y apenas ahora empezaba a comprender el costo. Pero yo no discutí. No reclamé cuando tiró mi colcha favorita, ni cuando le dijo a mi hija que estaba un poco desorientada. Dejé que creyera que yo era demasiado débil para defenderme, porque a veces hay que dejar que la gente te muestre quién es, con claridad, antes de decidir qué hacer. Empecé de a poco. Mi amiga Marta vino una tarde con pan de plátano. Es trabajadora social jubilada, sigue tan lúcida como siempre y una de las pocas personas que Teresa no logró alejar. Nos sentamos en el patio trasero, donde la bugambilia seguía creciendo entre los barrotes, el único rincón que ella no había redecorado. Le conté lo que estaba pasando con frases simples, sin dramatismos. Le hablé de los diarios perdidos, de los muebles cambiados, de los vecinos que me miraban raro. Le conté lo que había oído en el hospital. Marta apretó los labios, pero no me interrumpió. Me dijo que documentara todo, que existían leyes de protección a adultos mayores, que lo que Teresa estaba haciendo y lo que ya había hecho no era solo cruel,
podía ser ilegal. Ya tenía mensajes guardados, llamadas de Ernesto en los primeros días, llenas de miedo y culpa, instrucciones de Teresa en grabaciones que ella misma olvidó colgar, fotos de documentos que encontré en la papelera de reciclaje. Empecé a guardar estados de cuenta y a esconderlos en una carpeta, debajo del forro del cajón de visitas. Todavía no estaba lista. Mis manos temblaban al sostener una cuchara, pero mi mente estaba clara y entendí que no solo estaba peleando por mi casa o por mi matrimonio, estaba luchando por demostrar que yo siempre estuve aquí, que no me borraron, que no era una sombra fácil de barrer con sonrisas falsas y una taza de té. Y por primera vez desde que volví, no sentí miedo. Estaba observando, esperando, preparándome. Todo comenzó con un descuido. Teresa siempre había sido cuidadosa a su manera, pero se sintió confiada, demasiado confiada. Una tarde salió a comprar víveres y dejó la laptop abierta. Yo, que aún caminaba lento, pero con intención, me acerqué en silencio. La pantalla mostraba un correo. Iba dirigido a un gerente de banco y hablaba de una transferencia para cuidados continuos. Mi nombre estaba en el asunto, el de Ernesto también. Le tomé una foto con mi celular. Me temblaba la mano, así que tardé 3 intentos, pero lo conseguí. Esa misma semana la escuché al teléfono. Caminaba de un lado a otro en la habitación de huéspedes, mi antiguo cuarto de costura, y hablaba en voz baja y apurada. Alcancé a oír fragmentos. Sí, pero sigue aquí, y te dije que era temporal. Su tono bajó aún más. No ha firmado nada más. ¿Todavía? Marta vino al día siguiente. Le mostré todo. Tomó notas como si estuviera de nuevo en el trabajo, seria y meticulosa. Me prometió ayudarme a encontrar un buen abogado, uno especializado en derechos de adultos mayores. Alguien que hubiera visto este tipo de cosas antes. Ya no estaba documentando solo para tener claridad, estaba juntando pruebas para la batalla. Cada día encontraba algo nuevo. Un borrador de testamento, sin firmar pero fechado, mientras yo estaba en coma. Cambios en los beneficiarios del seguro. El nombre de Teresa apareciendo en formularios donde nunca debió estar. Empecé a dormir mejor, curiosamente. Saber la verdad, tenerla en mis manos, me daba paz. Ella todavía caminaba por la casa como si fuera su dueña. Pero yo comenzaba a notar el cambio. Esa casa no era suya. Era un lugar al que entró sin invitación, convencida de que nadie le reclamaría. Pero yo seguía allí, y no le tenía miedo a los fantasmas. Era jueves por la mañana cuando decidí hablar. No con rabia, no con lágrimas. Ya había esperado demasiado para eso. Esperé hasta que Ernesto se sentó en la mesa del desayuno con su café, leyendo el periódico como si nada en nuestras vidas hubiera estallado. Esperé hasta que Teresa entró detrás de él tarareando, usando un cardigan mío como si fuera parte de su ropa de diario. Hice algunas llamadas, dije al entrar firme sobre mi bastón. ¿Habrá cambios? Ernesto levantó la vista, sorprendido. Teresa se quedó quieta, la taza suspendida a medio camino de sus labios. Hablé con un abogado y con otras personas. Tengo pruebas de los movimientos financieros de los últimos meses. Algunos son preocupantes. Teresa soltó una risita rápida. Ay, Carmen, creo que estás confundida.
Es normal después de lo que has. No estoy confundida, dije, sin alterar el tono, y no estoy preguntando. Ernesto perdió el color. Dejó la taza con cuidado sobre la mesa. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero en su voz ya no había resistencia. Él ya sabía. Estoy hablando del poder notarial, de las cuentas bancarias, de los documentos alterados, de lo que sucede cuando alguien se aprovecha de una persona enferma, especialmente cuando esa persona está lúcida y en plena recuperación. Teresa quiso intervenir, pero levanté la mano. Ya no me temblaban los dedos. Tuviste oportunidad de irte en silencio. Ese tiempo se terminó. El silencio se extendió por la cocina, denso, absoluto, como un eco que se queda pegado al aire. Me giré y caminé fuera del cuarto, paso a paso, firme. Detrás de mí, Ernesto exhaló. Teresa dijo algo que no entendí, pero no hacía falta. Había trazado la línea, y los dos sabían que hablaba en serio. La oficina del abogado olía a papel viejo y cera de limón. Se llamaba Julián Herrera. Pasaba de los 60, delgado y discreto, con ese aire que transmite no solo que te escuchan, sino que te comprenden. Leyó todo: los mensajes de voz, los correos, los estados de cuenta. Hizo preguntas suaves pero certeras. Asintió muchas veces y luego dijo: tiene más que suficiente. Nos ayudó a redactar los documentos. Revocamos el acceso de Teresa a todo: médico, financiero, legal. Congelamos las cuentas conjuntas hasta poder distinguir qué era mío y qué había sido manipulado. Iniciamos los trámites de divorcio. Esa fue la parte más dura. No porque siguiera amando a Ernesto. Ese amor se había secado el día que supe que dejó a otra persona ocupar mi lugar antes de que siquiera desenchufaran las máquinas. Fue duro porque significó el final de algo en lo que creí, algo que yo había defendido, incluso en silencio. La orden de alejamiento se envió esa misma semana. Un mensajero se la entregó a Teresa. Ojalá hubiera visto su cara al abrirla, ahí parada en lo que alguna vez fue mi recibidor, con una hoja que le decía, en lenguaje legal preciso, que se fuera. Ernesto no discutió. Empacó una maleta pequeña y se fue a un hotel. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Yo no le pedí que se quedara, no le pedí nada. Marta vino esa noche. Nos sentamos en el patio, vimos cómo el sol desaparecía detrás de los tejados, el aire templado y quieto. «¿Recuperaste tu casa?», dijo en voz baja. Asentí. No es solo la casa, porque lo que había recuperado no eran solo paredes y techos. Era mi nombre, mi historia, mi derecho a decidir quién soy sin que alguien más escriba el final por mí. La patrulla llegó a media mañana, sin prisas, en silencio. No hubo gritos, ni vecinos espiando por las cortinas. Solo dos oficiales con uniforme impecable, hablando con firmeza y cortesía. Teresa abrió la puerta con unos leggings y uno de mis viejos suéteres. No parecía sorprendida, solo agotada. Le entregaron la orden y le explicaron los términos. Tenía 72 horas para desalojar. Su boca se torció en una mueca, pero no protestó. Hizo un par de preguntas con esa sonrisa fingida de quien quiere parecer tranquila. Pero incluso ella sabía que el juego había terminado. Yo estaba sentada junto a la ventana en el mismo sillón que ella,
quiso desechar. No dije nada, no me moví, solo observé. Ernesto volvió más tarde. No entró. Se quedó en el porche y preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Parecía querer decir más, pero no lo hizo. Bajó los escalones y se fue sin mirar atrás. Al tercer día, las cosas de Teresa habían desaparecido. Sus perfumes, sus bufandas, las fotos que había puesto en marcos por toda la casa, todo fuera. No dejó nota. Esa tarde recorrí la casa en silencio. Se sentía más grande, no vacía, solo despejada, como si el peso de algo invisible finalmente se hubiera ido. El aire estaba quieto, las paredes no se inclinaban, y por primera vez en mucho tiempo respiré profundo, sin miedo. Empecé por lo pequeño, reorganicé la alacena, volví a lavar las sábanas, recuperé mis almohadas del closet donde Teresa las había escondido. Los vecinos comenzaron a pasar, uno a uno, con guisos, flores, canastas con cosas que no necesitaba, pero agradecía igual. Algunos se disculparon, dijeron que no sabían. Les respondí que no importaba. Lo importante era que yo seguía aquí. Mi hija vino desde Puebla. Se quedó una semana cocinando, acompañándome por las tardes. No hablamos mucho de Ernesto. Nunca le había caído bien, ni de niña. Pero hubo una noche, mientras veíamos llover desde la cocina, me tomó de la mano y me dijo: «Eres la mujer más fuerte que conozco». No le respondí, solo le apreté la mano. Fui revisando los papeles poco a poco. Modifiqué el testamento, ajusté la escritura de la casa, cancelé las cuentas compartidas y reabrí todo a mi nombre. Guardé la tarjeta del licenciado Herrera en mi cartera, por si acaso, y comencé a recordarme a mí misma, no como una víctima, sino como alguien que había resistido. Caminaba una cuadra cada mañana. Volví al club de lectura. Pinté las paredes de mi cuarto en un verde suave, un color que siempre me gustó, pero que Ernesto decía que era muy apagado. La casa era mía otra vez, no solo en papeles, en alma. Cada tabla del suelo, cada cajón, cada centímetro de colcha que volví a doblar me pertenecía, y ya no temía ser olvidada. La vi la semana pasada. Fue solo un segundo, una sombra a través de la ventana del autobús, mientras pasaba por la esquina de mi calle. Caminaba rápido, con la cabeza baja, los hombros tensos. Llevaba puesto un uniforme azul claro, del tipo que usan las auxiliares en el asilo de ancianos a 2 cuadras. No levantó la vista. No sabía que había conseguido trabajo ahí, pero no me sorprendió. Teresa siempre supo cómo caer de pie, incluso cuando tropezaba, pero por la forma en que se movía, rápido, encogida, supe que esta vez no había caído del todo bien. Pasa por mi calle casi todos los días ahora, yendo y viniendo de su turno. No sabe que a veces me siento en el porche, escondida bajo la sombra de la vieja bugambilia. No le grito, no la llamo. Ella nunca mira hacia acá, pero yo la veo. Y sé que ella también ve la casa. Las ventanas están limpias otra vez, las jardineras cuidadas. El columpio volvió al porche. Todo está como antes, pero más firme, más sereno. Cada vez que pasa, ve la vida que intentó robar y sabe que no solo la perdió, la dejó atrás pensando que moriría sin ella, y en lugar de eso, floreció.
No soy la misma mujer de antes del derrame. Mi equilibrio ha cambiado. Mi letra es más lenta. A veces, la mano izquierda me hormiguea si sostengo mucho rato la tetera. Pero ahora me mido por otras cosas. Me mido por las mañanas, por cómo entra el sol en mi cocina, cálido y generoso, deslizándose sobre el piso. Me mido por el sonido de mi voz, estable, cuando leo en voz alta un libro, como solía hacer con mis pacientes que no podían dormir. Me mido por cuánto tiempo puedo sentarme en silencio sin sentir miedo. La gente pregunta si guardo rencor, si extraño a Ernesto, si podría perdonar a Teresa. La verdad es que el rencor cansa y ya no tengo ganas de gastar energía en eso. Ernesto fue un capítulo, Teresa otro, pero yo fui quien sostuvo la pluma hasta el final. Yo reescribí lo que quisieron borrar. Algunas veces paso por el asilo, no seguido, solo lo suficiente. Nunca me detengo, nunca la busco, pero sé que está ahí. Me la imagino cambiando sábanas, sirviendo bandejas, limpiando habitaciones en silencio. Me pregunto si piensa en mí, si cuenta la historia a su manera, si alguna vez admite lo que intentó hacer. Y me pregunto si eso la persigue. Pero me persiga o no, yo ya no cargo fantasmas. Estoy aquí. Tomo mi té caliente y fuerte. Me siento en el porche y saludo a los vecinos. Escribo otra vez en diarios nuevos, guardados donde solo yo sé que no soy una mujer reconstruida, soy una mujer redescubierta. Y lo que intentaron enterrar, lo recuperé, parte por parte, aliento por aliento, no con furia, sino con presencia firme y silenciosa. Sobreviví, y aún estoy de pie.